Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, último reseteo MAT, siglo XIX, RH 17. Hacemos este vídeo en un contexto de marzo del año 2023, en situación que nosotros decimos de revelación de todo lo que ha estado oculto y que algunos investigadores pues están o estamos intentando compartir, primero descubrir y después compartir, porque todos hemos sido engañados, una mayoría podemos decir así. Entonces, en este vídeo, que en cierto modo es un recordatorio de vídeos anteriores, pues vamos a ir recordando mediante este título que decimos el último reseteo MAT que consideramos nosotros, y decimos reseteo MAT queriendo referir porque MAT es la palabra más bien ya internacional, podemos decir así, que viene a significar barro, porque nos estamos refiriendo sobre todo a estas inundaciones de barro que elevan el nivel del suelo y que son realmente para nosotros un testimonio valioso de este ocultamiento, porque no nos ha dicho nadie nunca, ni en ninguna universidad nos ha hablado de estas elevaciones del terreno debido a inundaciones de barro, pero es muy patente como nosotros llevamos ya tiempo en estos vídeos pues compartiendo. Entonces, queremos decir que son, y consideramos que son muchos los reseteos que se han formado. Quizás el más antiguo reflejado en textos sería el diluvio universal, pero realmente es muy difícil pues tenemos que ir juntando piezas del puzzle, y eso es una labor a realizar, podemos decir, por muchos siguientes investigadores, pero porque no podemos saber exactamente cuándo ni cómo precisamente pues se han ido formando muchos de estos reseteos. Solamente de este último nosotros tenemos unos indicios muy claros de que fue precisamente a mediados del siglo XIX, sobre 1850, sin poder precisar exactamente la fecha. Y ahora van a ver exactamente por qué decimos nosotros eso. Entonces, este para nosotros es el más próximo a nosotros, que sería el último, aproximadamente unos 200 años. Entonces tenemos también que recordar, y de este último reseteo pues tenemos estas dos imágenes, porque son muchísimas, pero solamente nos vamos a limitar en este vídeo pues a dos de estos ejemplos: al Politécnico, al Museo Politécnico de Moscú, que tienen aquí a la izquierda, y están viendo toda esta parte que ha sido desenterrada, un piso prácticamente, y también esto es en Europa y en América, pues también precisamente, porque estos descubrimientos podemos decir que son recientes, pues también recientemente pues aquí en el Capitolio de Estados Unidos pues vean que están realizando obras y se descubre todo este nivel que estaba enterrado, que conserva incluso el mismo color de ese enterramiento, de este tipo de color de tierra, barro, podemos decir así, o lodo que lo sepultaba. Vamos a porcentar solamente en estos dos modelos, pero esto fue también a nivel mundial, este último reseteo del siglo XIX, porque hay incluso grupos en Facebook y de investigadores que están hablando y poniendo ejemplos de este último reseteo en Australia, por ejemplo, para que vean que aquí ya tenemos varios continentes: Australia, América, Europa, etcétera. Fue a nivel mundial. Y vamos a recordar en este punto final este paradigma que le estamos dando el nombre a esta serie de reseteísmo, para diferenciarlo del evolucionismo y del difusionismo, que serían pues concepciones actuales de precisamente cómo se va formando esta historia. Ya hemos dicho, y lo recordaremos en el epílogo de este vídeo, que el evolucionismo pues nos dice que mediante un proceso lineal pues las distintas sociedades pues
pasan por un proceso de evolución, primeramente de un primitivismo pues hasta una sociedad tecnológica. Ese es el evolucionismo. Y también la otra doctrina histórica hasta ahora más concebida sería el difusionismo, que en un punto determinado se produce un avance histórico de progreso, como por ejemplo a lo mejor se podría pensar en el antiguo Egipto, y desde ahí se difunde, por eso el nombre de difusionismo. Pero nosotros decimos que estos paradigmas pues son incompletos, y en cambio el paradigma que nosotros estamos compartiendo para que la persona pueda tener en su, podemos decir así, en su percepción de esta realidad algo más verdadero, pues sería este modelo que estamos diciéndole reseteísmo. Entonces, como decimos, en un punto 1 vamos a tratar del contexto de este último reseteo MAD. Reseteo MAD refiriéndonos a la inundación de barro, porque, por ejemplo, ahora mismo sabemos que se está produciendo un reseteo, ahora mismo, en estos momentos, a nivel mundial, pero no sabemos si terminará en inundación de barro o no, en un principio. Pero a lo que nosotros nos estamos refiriendo en este vídeo es a las que termina y la han terminado mediante inundación de barro. Por eso decimos reseteo MAD, el último en el siglo XIX. Y entonces, primeramente hablar del contexto, y un punto segundo hablar precisamente de estos dos puntos, de estos dos ejemplos de reseteo, y después un epílogo. Entonces, en cuanto al contexto de este último reseteo del siglo XIX, que nosotros creemos que esta inundación de barro fue alrededor de 1850, pues tiene un contexto sobre todo de guerras y catástrofes como esta. Nosotros vamos a tratar solamente 3 puntos nada más que creemos importantes y básicos. Aquí tenemos la invasión de Napoleón de 1812, es decir, el siglo XIX. Pues para nosotros esto fue un punto esencial, porque va marcando, y esto es para tratarlo en otros vídeos, evidentemente, pues que esto, tal como nos cuenta la historia, seguramente, pues posiblemente, muy certeramente, pues no sería así, ni mucho menos. Y ahora no es el momento de entrar en esta exposición, pero entonces eso sería un punto importante de guerras. 1812, incluso la primera Constitución de España también es en ese año 1812. También, precisamente en ese siglo XIX, pues se produce lo que se llama, porque esto sería también en relación con catástrofes que para nosotros pueden estar inducidas mediante guerras de alta tecnología, pero se disimulan mediante lo que decimos efectos catastróficos naturales. Se le pone en la categoría de natural, y sería la explosión del volcán Tambora en 1816, que nos dice que se produjo un año sin verano, y que esto es lo que nos dice Wikipedia, la oficialidad. Y están viendo aquí todo este tipo de congelación, podemos decir así, de toda esta parte, más bien del norte de Europa. Pero se le debe, y se nos dice que se debía precisamente a este volcán que es Tambora, pero que resulta que Tambora pues está aquí en Indonesia y próximo a Australia, y aquí estaría Tambora. Y entonces piensen si esto puede ser muy normal, que precisamente aquí en el hemisferio sur, donde estamos viendo aquí Australia y Tambora, precisamente su afectación sea sobre todo en esta parte de Europa a miles de kilómetros, y en el hemisferio norte en vez de en el hemisferio sur. Entonces nosotros decimos: la causa situada en el hemisferio sur actúa en el hemisferio norte preponderantemente, como nos dicen, para que la persona piense si esto tiene vistas de ser una realidad, o si realmente, como pensamos nosotros, la causa es otra, pues de este último reseteo más de este siglo XIX. Y otro contexto muy importante en este siglo XIX de este último reseteo es la segunda revolución industrial, que la oficialidad mediante Wikipedia pues nos dice que fue sobre todo en 1840 y se extendió hasta 1914. Fíjense que entonces 1840, y nosotros decimos que este último reseteo con acción en edificios a nivel mundial, creemos que es sobre 1840,
50, pues fíjense que coincide con todo este tipo de revolución. Entonces vean aquí, pues de esa revolución, hechos de esa revolución, como este ferrocarril de 1874, y esta reconstrucción, y esto es importante, el puente de hierro del ferrocarril sobre el río Támesis, porque nos pone reconstruido en 1895, porque nosotros queremos también que lo que se llama este tipo de revolución y progreso repentino en realidad es un poner otra vez en actividad algo que estaba, y entonces están lo que se consideran reconstrucciones, que muchas de ellas no son reconstrucciones, sino son simplemente construcciones que había del pasado y que son de alta tecnología. Este es el contexto, y otro contexto también de ese siglo XIX, como son tiempos de cambios y de guerra, pues sería también la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1865. Entonces, todas estas causas para nosotros son tipos de reseteo, pero que están relacionados también precisamente a lo mejor con mucha actividad de tipo guerra súper tecnológica, enmascarada mediante catástrofes naturales como el Tambora, pero en esas guerras pues se puede poner lo que se llama, o se ha llamado, que tampoco creemos mucho en eso, pues tipo de armamento nuclear, y sobre todo tipo de armamento de tipo onda, podemos decir así, de lo que son las antiguas fases, o que siguen siendo simbolizadas, que es alta tecnología vibratoria, y precisamente la alta tecnología vibratoria pues también produce licuefacciones, porque ya sabrán que estas inundaciones están relacionadas también con la licuefacción, pero mediante alteración precisamente de la tensión natural de nuestro universo, podemos decir, o de nuestra Tierra cóncava toroide, decimos nosotros. Entonces ese es el contexto que precisamente pues estaría en relación con lo que sí no se puede negar, que son estas elevaciones del terreno. Entonces este último reseteo más del siglo XIX pues está totalmente explícito para las personas que tengan discernimiento en esta última inundación que vemos aquí a la derecha, lo que ha sido durante muchas décadas de nuestra propia vida, viendo esta imagen del Politécnico de Moscú, que quizás es el mejor museo del mundo a nivel tecnológico, viendo esta imagen, y ahora en este tiempo recientemente, pues sobre todo gracias a investigadores rusos, pues vemos que tenía una parte enterrada, como estamos viendo y vamos a seguir viendo aquí. Y entonces nosotros decimos que este reseteo esta inundación de barro, pues tuvo las características sobre todo de ser repentina y generalizada a nivel mundial, porque incluso está en Australia, como ya sabrán muchos, y que fue catastrófica, pero no fue arrasadora porque este Politécnico, al igual que muchas de estas construcciones, como vamos a ver la otra del Capitolio, pues siguen estando, es decir, no terminó de destruirla. Por eso es más bien catastrófica, pero sobre todo sería un tipo de reseteo limitado y suave, podemos decir así, porque lo que consiguió fue enterrar, es decir, elevar un nivel aproximado, pues el suelo. Y entonces, aquí tenemos otra imagen para que se vea más claramente, porque nos muestra esta realidad. A nosotros, en nuestra investigación, han sido sobre todo investigadores del área de Rusia, sobre todo uno que vamos a ver aquí, su canal, el que nos hizo pues a nosotros caer en esta cuenta y darle a nosotros, después de investigar mucho más, pues darle validez, aunque muchas personas siguen negando esto, aunque lo tengan aquí claramente ante sus ojos, esta imagen y esta investigación precisamente de este canal, que es el canal de Philip Družinin, de origen de esa parte de Rusia. Pueden buscar aquí pues este vídeo, porque esta investigación es la que nosotros nos puso sobre todo en la pista, porque nos dio estas imágenes. Él va con su cámara de vídeo por la calle y entonces va grabando. Ahora en nuestro tiempo actual, este es un vídeo actual, pues nos va mostrando precisamente estas obras, porque fíjense que toda esta parte estaba enterrada, pero aquí han puesto una valla, precisamente en el mismo vídeo que él nos expone. Pues esta valla, las personas normales, transeúntes, pues no suelen darse cuenta precisamente de lo que se estaba descubriendo aquí, porque no se les quiere dar mucha difusión. Pero fíjense cómo claramente aquí está puesta también la valla, para impedir el paso, incluso la visión, pero por debajo fíjense que toda esta parte pues estaba enterrada, y ahora nosotros lo entendemos mejor
porque fíjense, partes, incluso más partes, está incluso más abajo todavía, porque fíjense que esto es un tipo de arco que estaba ahí, en esa parte. Entonces ahora lo entendemos mejor porque al estar esta parte enterrada, fíjense que todo el tiempo en esta parte, ahora caes en la cuenta que toda esta parte de ventanal, pues no hace juegos si esto está cortado por aquí, como están viendo. Ese arquitecto, pero en fin, no lo caíamos en la cuenta, pero ahora que se ha descubierto esta parte, vemos que evidentemente esta parte inferior pues hace juego con la parte superior en cuanto a su altura realmente, para que vean cómo ahora ya podemos entenderlo. Y entonces ese mismo canal pues va no solamente por ese Politécnico de Moscú enterrado, sino por todos los alrededores, en todas las edificaciones, grandes edificaciones como estos edificios de Moscú, pues él ve que tienen todos estos respiraderos, porque quiere decir que todos fueron enterrados. Y fíjense que estos son edificios relativamente modernos, de a lo mejor hace unos 200 años. Entonces, para que vean lo sorprendente que esto ha sido recientemente, podemos decir así, entre comillas, pero totalmente ocultado. Entonces él va con su cámara y recorre toda esta parte y entonces llega, por ejemplo, a estos pisos, a esta construcción en que ve esta construcción de un tipo rosado, que es una gran extensión de edificaciones. Todas él está viendo que tienen esta parte también evidentemente enterrada. Y entonces en esta en concreto, él enfoca a la placa de la construcción de toda esta edificación, y él ve que en esa placa pues pone que es, y nos la muestra en bronce, de que fue construido en 1825 a 1837, porque es una gran construcción también. Y aquí está la placa, que no se verá a lo mejor muy bien, 1825, 1837, como tenemos puesto aquí en ese edificio. Por tanto, ese edificio, su arquitecto no lo habría construido enterrado, evidentemente, igual que le pasa al Politécnico de Moscú, sino que posteriormente a esa fecha que decimos de 1837 es cuando pasó esta inundación. Por eso estos son los indicios que nos hacen a nosotros acercarnos precisamente a la cronología de este acontecimiento a nivel mundial, de esta última inundación de barro. Esto es uno de los indicios importantes que nos hace a nosotros saber, sin poder todavía precisarlo exactamente, pero que realmente pues en 1837 pues estos edificios pues estaba así descubierto, al igual que este otro de ahí, todos los alrededores estaban descubiertos, pero vino esta inundación y elevó pues este nivel, y por eso nos lo hemos encontrado así durante muchas décadas, incluso en nuestra propia vida, y hasta ahora no caemos en esta cuenta. ¿Y qué ha pasado ahora con esta obra que han estado aquí descubriendo la parte inferior? Pues entonces resulta que han establecido un proyecto de renovación de este Museo Politécnico de la Plaza Lubianka, que es donde está, y nos dice que se remonta este proyecto a 2011, fíjese también el número 11, a 2011, y nos dicen que sobre todo se fue atribuido a este japonés, mediante un concurso. Para nosotros estos concursos están totalmente direccionados, Junya Ishigami, ese japonés, pues ganó el concurso, y entonces ha pensado hacer 2 niveles, dice, construir un parque de 2 niveles adjunto al museo y unirlo al parque Seriadie, en un pasaje subterráneo. Es decir, ahora pues han hecho un acomodo, y aquí lo tienen hecho, y entonces las personas no pueden caer en la cuenta realmente. Vienen, bajan a un piso, porque lo han descubierto la parte inferior, y fíjense todas estas gradas, puedes verlo y apreciarlo muy bien, ese extraordinario museo, pero las personas se creen que habría estado siempre así, claro, y no caerán en la cuenta que realmente todo esto ha estado siempre muchísimas décadas enterrado. Pero ahora han hecho este ajuste y tú ahora bajas y ahora ya puedes verlo como era. Ven que ahora esta parte superior pues hace juego con la parte inferior. Este es el Museo Politécnico de Moscú actual en el siglo XXI. Pero fíjense cómo hacen todas estas, podemos decir así, estratagemas para que quede siempre disimulado, y ahora ya quedará totalmente disimulado y nadie sabrá, de todos los que visiten, turistas nuevos, de que esto en realidad hasta hace muy poco ha estado todo enterrado. ¿Y por qué sería enterrado? Pues por este McFly
Flot. Y el otro edificio que vamos a presentar aquí de una manera muy rápida es el Capitolio de Estados Unidos, que es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y aquí viene su ficha actual, porque esta es una visión hermosa de este edificio. Por la parte, podemos decir, una de las fachadas principales del Congreso de los Estados Unidos, pero ahora por la parte suya trasera, por la parte posterior, pues hay unas obras, y fíjense lo que nos encontramos lo mismo que en el Politécnico de Moscú. Toda esta parte estaba enterrada. Mírenlo aquí en obras, y ahora de más cercano, vean que incluso conserva el color ahora cuando están descubriendo pues del barro, del tipo de barro, porque lo estaba cubriendo realmente. Y aquí, para que vean esas imágenes, que esto no es, evidentemente no es muy difundido, ya harán lo mismo que con lo mismo que se ha hecho con el Politécnico. Harán, me imagino, una rampa o algo para que pueda ya permanecer ahora, pero desde que se construyó, nos dicen ellos, entre comillas, que para nosotros esa construcción también es muy sospechosa, pues ha estado todo esto pues oculto hasta ahora, pero parece que el destino quiere que ahora se descubra todo lo que ha sido silenciado. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo un recordatorio de este paradigma que estamos compartiendo, y diciendo que hasta ahora los principales paradigmas interpretativos de la historia de la cultura eran el evolucionismo que tenemos aquí y el difusionismo. Entonces el evolucionismo nos expone que todas las sociedades, como tenemos aquí, pues pasan por los mismos estadios de desarrollo, y el difusionismo nos dice que un lugar concreto pues avanza más y después se difunde, como por ejemplo pudiera ser el antiguo Egipto. Pero nosotros decimos que el paradigma que estamos compartiendo del reseteísmo creemos que completa las carencias de estos dos anteriores paradigmas, porque nosotros decimos que el reseteísmo interpreta la historia como ciclos sucesivos que terminan de forma abrupta para una mayoría de humanos, que pierde el recuerdo del verdadero pasado, que lo pierde, como estamos viendo, y lo silencian, mientras que una minoría, que decimos minoría de control tipo élite oscura, conserva el recuerdo del verdadero pasado e impone para su propio interés y según su propia agenda de cada ciclo, pues un nuevo reseteo o reinicio. Y entonces aquí tenemos uno de los ejemplos que precisamente en el último reseteo, en 1896, pues se pusieron de moda el patinete, pero ahora, para su propio interés, por lo que fuese de su agenda, pues ya lo dejaron silenciado desde 1896 hasta el 2020, que ahora esto ya sería una imagen del año 2020, de nuestra actualidad, pero desde 1800 o 1910 hasta ahora, pues precisamente la agenda pues creyó conveniente que no se tuviese pues ese artilugio. Y entonces, en cambio, el reseteísmo que estamos compartiendo pues nos explica eso, y nos explica que no hay nada nuevo bajo el sol, y nos explica que el fenómeno de los OPAR, o lo que también se le dice objetos fuera del tiempo, que no tienen lugar, es decir, extrañísimos, que rompen la historia establecida, y la similitud de artefactos y modelos culturales separados en el espacio y el tiempo, pues son explicados por este paradigma que le decimos nosotros el reseteísmo. El reseteísmo explica que en diferentes ciclos y culturas se repitan determinados modelos y símbolos, pues son establecidos por una minoría de control. Y aquí tienen, como ya sabrán, esto es un recordatorio de Máscara en América, en la zona de Teotihuacán, y esto es en el centro de Asia. Fíjense la similitud total. ¿Cómo se puede explicar? Pues mediante el reseteísmo sí se explica fácilmente. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de este ciclo final, o este final de ciclo.